Buenos días, alumnos y alumnas de cuarto año de secundaria. Vamos ahora a continuar con el repaso. Recuerden que ahora tenemos los últimos repasos ya para el examen. No eran ayer, sino son hoy día. Primero vamos a entrar al tema de triángulos y luego al de vectores. En esta primera hora vamos a hacer el de triángulos. Así que presten bastante atención, chicos y chicas. Dice segundo bimestre. Bueno, aquí estamos introduciendo el estudio de la geometría con lo que es la definición de geometría. Veamos. Geometría del griego geo, tierra, metrein, medir, es la rama de las matemáticas que se ocupa de las propiedades del espacio. En su forma más elemental, la geometría se preocupa de problemas métricos como el cálculo del área y diámetro de figuras planas y de la superficie y volumen de cuerpos sólidos. Otros campos de la geometría son la geometría analítica, geometría descriptiva, topología, geometría de espacios con 4 o más dimensiones, geometría fractal, y geometría no euclídea. Bueno, el origen del término geometría es una descripción precisa del trabajo de los primeros geómetras, que se interesaban en problemas como la medida del tamaño de los campos o el trazado de ángulos rectos para la esquina de los edificios. Este tipo de geometría empírica, o sea, experimental, floreció en el antiguo Egipto, Sumeria y Babilonia. Fue refinado y sistematizado por los griegos. En el siglo VI a.C., el matemático Pitágoras colocó la piedra angular de la geometría científica al demostrar que las diversas leyes arbitrarias e inconexas de la geometría empírica se pueden deducir como conclusiones lógicas de un número limitado de axiomas o postulados, vale decir propiedades. Estos postulados fueron considerados por Pitágoras y sus discípulos como verdades evidentes, sin figuras similares en 3 o menos dimensiones. Esta geometría se conoce como geometría estructural. Vamos a adelantarnos un poquito, ahora vamos a ver lo que es, saltearnos esta parte, el triángulo. El triángulo es una figura geométrica formada por 3 puntos llamados vértices, unidos por 3 lados. En la geometría plana euclídea, los lados deben ser segmentos rectilíneos, como en la figura anterior. En la geometría esférica, los lados son arcos de circunferencias máximas. El término triángulo se puede utilizar también para describir una figura geométrica con 3 vértices, cuyos lados son curvas cualesquiera. Ahora, después existen también los triángulos esféricos, pero de estos no vamos a hablar esta vez. Esto es un triángulo esférico, por ejemplo, esta figurita de aquí, mientras que este es un triángulo plano normal, ¿no? Estos son triángulos planos, los de aquí, todos los de acá, pero mientras el de acá es un triángulo esférico, ¿no es cierto? Y esta es una figura no convexa. Ahora vamos a continuar. Vamos a adentrarnos nuevamente a las propiedades básicas de los triángulos. Definición. Triángulo es la figura geométrica formada al unir 3 puntos A, B y C no colineales, que no están en la misma línea mediante segmentos. Ahí tenemos el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC. Continuamos primero con la parte teórica. Sí, un momentito. Mientras va guardando archivo de autorrecuperación. Ahora sí continuamos. Los elementos entonces son los vértices A, B y C, los lados son AB, BC y AC, y la notación o escritura es triángulo ABC, con un triangulito se escribe y las letras mayúsculas ABC. Veamos cuáles son las regiones determinadas respecto al triángulo. La región exterior o relativa a AB, la región interior, lo que está dentro, y la región exterior relativa a BC y la región exterior relativa a AC. O sea, hay 3 regiones. Esta región relativa a B, a AB, esta relativa a BC y esta relativa a AC. Y aparte hay una región interior, son 4 regiones. En la figura se indican las regiones que se han determinado respecto al triángulo ABC, la que acabamos de ver. Ahora veamos qué es un ángulo determinado respecto al triángulo. Acá tenemos un triángulo ABC cuyos ángulos interiores son alfa, beta y teta. La medida de los ángulos internos son alfa, beta y teta, justo los que he señalado, ¿no? La medida de los ángulos externos son X, Y y Z. Bueno, acá solamente han colocado Y y Z, ¿no? Acá debería decir X, ¿no?
Veamos, vamos a colocarle X, ahí está, ¿no? Y el perímetro de la región triangular ABC es la suma de los lados, ¿no? A más B más C, pero entre 2. O sea que el perímetro es el doble del semiperímetro. Semiperímetro es P minúscula. Vamos a suponer, si el perímetro es A más B más C, el semiperímetro P sería A más B más C sobre 2. Ahora pasemos, a ver, acá lo tenemos más claro, ¿no? Dos semiperímetros del triángulo ABC es la suma de A más B más C. Si queremos despejar el semiperímetro, este 2 pasa dividiendo. Y aquí está, ¿no? Semiperímetro de la región triangular ABC, que es semiperímetro de ABC igual a más B más C, que son los lados, entre 2. Ahora veamos las propiedades fundamentales del triángulo. Primero tenemos el teorema 1. En todo triángulo, la suma de las medidas de sus ángulos interiores es igual a 180. Alfa más beta más teta es igual a 180. En el triángulo ABC se cumple que alfa más beta más teta es igual a 180. Pasamos al teorema 2, o el teorema del ángulo exterior. En todo triángulo, la medida de un ángulo exterior, o sea, de este que está fuera del triángulo, es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores no adyacentes a él. El que fuera adyacente estaría aquí, ¿no? Estaría aquí, pero el alfa y el beta son no adyacentes a X. Entonces, en el triángulo ABC se cumple que X, la medida del ángulo X, es igual a la medida del ángulo alfa más la medida del ángulo beta. O sea, X es igual a alfa más beta. Pasamos ahora al teorema 3. Ese teorema 3 puede venir en un ejercicio como los que hemos visto en los ejemplos de los anteriores repasos. En todo triángulo, la suma de las medidas de los ángulos exteriores formados por un vértice es igual a 360. Así como la de los interiores suman 180, la de los exteriores X más Y más Z, aquí está en el triángulo ABD, se cumple que X más Y más Z es igual a 360. Para que sea ABD le cambiamos esta C y le ponemos la letra D. Y ahora sí es el triángulo ABD. A veces hay errorcitos en estos documentos. Pasamos al teorema 4. Bueno, el teorema 4 no lo vamos a ver por esta ocasión, eso lo vamos a ver en otro bimestre, igual que el teorema 5, pero veamos algunas propiedades adicionales. Esta figura se llama un cuadrilátero cóncavo. Miren, tiene 1, 2, 3, 4 lados. Pero mientras esta parte es como una especie de hueco o de el vértice va hacia adentro, entonces esto se le llama la parte cóncava. Por lo tanto, este cuadrilátero es un cuadrilátero cóncavo. El ángulo X es igual a la suma de alfa más beta más teta. O sea, este es igual a la suma de estos tres. En la siguiente figura, que es otra propiedad, se cumple que la suma de alfa más beta es igual a la suma de X más Y, ángulos internos. En la figura, el triángulo AOB, ahí está, AOB y COD presentan un ángulo interior opuesto por el vértice. Este es el ángulo interior que está opuesto por el vértice con este. O sea que si este valiera M, este también vale M. Si este valiera 70, este también vale 70. Y en esta figura también se cumple en este cuadrilátero que estos ángulos externos X más Y es igual a la suma de los interiores alfa más beta, de sus interiores no adyacentes también, ¿no? Es parecida a la del ángulo exterior, pero con un cuadrilátero. Por último tenemos, bueno, esta otra medida, esa no la vamos a considerar, esa propiedad, para ya hacer algunos ejercicios de aplicación de las propiedades básicas y de la clasificación de los triángulos. Veamos, vamos a resolver el problema, el ejercicio 1 de aquí, ¿no es cierto? Dice calcular X en estas figuras. Si les viniera eso en el examen, ¿no? Si AD es igual a BD, AD es igual a BD, ¿no es cierto? Y son iguales, deberíamos colocarles un pequeño circulito para señalar que son iguales, ¿no es cierto? Veamos, le agregaríamos una pequeña forma, ¿sí? Una pequeña forma para representar un circulito, ¿no? Miren, dice que AD, a ver, AD es esto.
Este es AD, ¿no es cierto? AD es igual a BD. Vamos a insertar otra vez una forma del mismo modo que el anterior es igual a BD, ¿no es cierto? Y ya le dimos color. Bueno, aunque este está diferente que el anterior, ¿no? Y aquí está ya. Veamos, entonces AD y BD son iguales, ¿no? Y BE es igual a S. A ver, BE es igual a S. Vamos a insertar ahora otra forma para que puedan representarse también estos de aquí, ¿no? Lo malo que esta forma no nos va a ayudar mucho, así que la vamos a quitar. Vamos a intentarle otra forma, otra figura, ¿sí? Para poder entender mejor este problema. Veamos, creo que le podemos insertar. A ver, creo que esta figura está bien. Esta nada más, ¿no? Esto también será igual a esto de aquí. Y listo. Ya tenemos. Entonces, BE es igual a S. Ahora, ¿qué más? Eh, dice, nos piden calcular el valor de X. Pero si estos dos lados son iguales, AD y BD, significa que estos ángulos que están internos también son iguales. Así que le vamos a poner una misma letra, ¿sí? En vez de ponerle esta, a ver, vamos a poner aquí, copiar y aquí le ponemos pegar. Creo que aquí lo movimos. Entonces vamos a señalar de otra forma para no complicarnos. Esta parte de aquí, a ver, veamos. Veamos, quiero moverlo y de repente le muevo esto de aquí mejor, ¿no? De otro ejercicio que ahorita no vamos a hacer. Entonces aquí le ponemos, sí. Acá sí le podemos poner, ¿no? Más fácil. Acá le ponemos, que de repente le ponemos Y, y para diferenciarlo de la X que está ahí. Y aquí también le ponemos Y. A ver, vamos a mover este de aquí. Y ahí tenemos los dos ángulos iguales ya. Igual en esta parte de acá. Acá sí le vamos a poner, a ver, le jalamos otro. Si le ponemos aquí A, por ejemplo, le ponemos letra A, pero minúscula. Por lo tanto, vamos a ponerle también en el otro lado la misma A. Mientras que esto lo movemos un poquito más aquí para que nos dé espacio para ponerle la otra A. Y como ustedes van viendo, vamos resolviendo este problema. Y ya lo tenemos ahí. Listo, ya tenemos completada la figura con los lados iguales y los ángulos iguales. Ahora ya podemos hacer ecuaciones o relaciones en base a esto. Miren, por ejemplo, si nosotros sumamos Y más A, son ángulos interiores no adyacentes a 2x. Entonces podemos poner que 2x es igual a Y más A. Ya tenemos la primera ecuación. Esta primera ecuación sale del teorema del ángulo externo, que es igual a Y más A. Ahora sumamos los interiores. Miren, sumamos Y más todo esto y más A y nos tiene que dar 180. Entonces sería Y más Y más X más A. Uy, no sé por qué se va para allá.
Ahora sí, más x más a más a. Esto es igual a ¿cuánto? A 180 grados. Pero hay que recordar que la primera y, no sé por qué se ha puesto en mayúscula, eso es automático, ¿no? Ahora sí, ya tenemos esto. Miren, ahora miren lo que vamos a hacer. Como 2x es igual a y más a, acá hay dos veces y más a. Entonces le vamos a poner dos veces y más a. Y aparte hay una x y esto es igual a 180 grados. Por lo tanto, a ver, vamos a poner un poquito más grande esto. Por lo tanto, estamos en el problema 1. ¿Qué harían? Y más a, ¿cuánto vale? Y más a vale 2x. Entonces, en vez de y más a, bajamos el 2 y ponemos en vez de y más a 2x. Y esto va a ser sumado más x y va a dar igual a 180. Por lo tanto, 2 por 2x nos va a salir 4x. Y 4x sumado más x nos va a salir 180. Por lo tanto, 4x más x es 5x. Y como 5x es 180, pues el valor de x ya lo podemos tener de aquí, ¿no? 180 entre 5. 180 entre 5, ¿cuánto sale, chicos? Sale nada menos y nada más que 36. A ver, vamos a poner aquí x igual a 180 entre 5, nos sale 36 grados. Siendo esta la respuesta, ¿no? Ahora sí podemos enmarcar esto en lo que es, bueno, ponemos así, ¿no? Y está solucionado. X es igual a 36, pero recuerden que la X tiene que ser minúscula, ¿no? Ahora sí, ya tenemos ahí la respuesta del ejercicio. Si quisiéramos marcar la alternativa, aunque a ustedes no se les va a dar alternativa, pero si quisiéramos marcar la alternativa, marcamos esto, ¿no? Y ya le ponemos 36 y también lo podemos subrayar si queremos, ¿no? Y ya está. Ese es el problema 1. Ahora vamos a pasar a otro problema. Vamos a pasar al problema 2. Vemos en el problema 2 de que ocurre algo. Miren, acá hay ángulos externos, pero vamos a mover un poquito más esta línea, a ver si se puede. Y se pudo, para poder completar los ángulos que faltan ahí. Por ejemplo, miren, esta también la movemos un poquito. Ahí está. A ver, aquí le vamos a poner sencillamente el ángulo que falta aquí. ¿Por qué? Porque este es ángulo externo y ese también, pero en sí este ángulo de acá no está ni el de aquí tampoco. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover un ángulo de repente de otro ejercicio y lo ponemos acá. ¿Ya? Entonces, aquí le vamos a colocar. Recuerden de que esto de acá es lo que le falta a 180 para ser igual a x más 20. Entonces sería 180 menos x menos 20. Voy a ampliarlo un poquito más. 180 menos x menos 20. Creo que aquí lo completamos. Sí. Y ya está. 180 menos x menos 20. O sea, 180 menos esto sale lo que está aquí. Pero ¿cuánto es 180 menos x menos 20? 180 menos 20 vendría a ser 160, ¿no es cierto? 160. Y luego eso menos x queda así. Por lo tanto, ya tenemos el valor de este ángulo. 160 menos x. Ahora vamos a ver el valor de este otro ángulo. Para este caso vamos a jalar también otra de las letritas de por acá para colocar el ángulo de acá, que sería sencillamente 180 menos x, ya que es suplementario. Así que le ponemos 180 menos x. Y ya, listo, ya está. Ahora, una vez que hemos escrito esto aquí, que es el ángulo que viene a ser de la parte de acá, ya tenemos los ángulos externos. Tenemos tenemos 160 menos x,
¿Sería este el ángulo externo o sería el... ¿Cuál sería? A ver, chicos. Sí, sería este de acá, ¿no? 160 menos x, prolongando, pues, ¿cuál lado? A ver, si nosotros tenemos en cuenta que este es un lado, entonces, y colocamos este ángulo externo, es la prolongación de este lado. Si prolongamos el lado de acá, el otro ángulo será este. Y acá no sería 180 menos x, ¿no? Sino que sería este ángulo de acá pasa para aquí. ¿Por qué? Porque es opuesto por el vértice. Entonces ya podemos hacer la ecuación sin necesidad de lo que habíamos buscado. A ver, nuevamente tenemos x más 20. ¿Cuánto es la suma de los ángulos externos de un triángulo? A ver, x más 20, ya tenemos x más 20. Luego le vamos a poner más el ángulo de aquí, que cuánto era, 120, ¿no es cierto? Más 120 y más el ángulo verde. Veamos cuál ángulo nos conviene poner, ya que si esto fuera así, y fuera el de acá, más x, ¿no es cierto? Más x, ahora sí, más x igual a 360 grados. Ahora sí resolvemos la ecuación. X más x es 2x. 20 más 120 es 140. Y eso va a dar igual a 360. Por lo tanto, al pasar restando 360 menos 140 obtenemos lo siguiente. 360 menos 140 es 220. Y finalmente 220 x es igual a 220 entre 2. Colocamos aquí x es igual a 220 entre 2, que nos da 110. Y ya obtuvimos la respuesta de aquí, ¿no es cierto? Esta es. Esta es la respuesta. Acá también lo podemos poner de esa forma, ¿no? De repente con negrita, el X se volvió mayúscula, lo ponemos minúscula nuevamente. Y en este caso le insertamos una forma para enmarcar la respuesta. Y ya está. Y está resuelto el problema 2. ¿Ok? Vamos a quedarnos ahí para luego hacer en la siguiente hora el tema de vectores, después de haber explicado estos dos problemas de triángulos. Bien, chicos, espero que hayan entendido esos problemas bien.